Habrá elecciones para renovar autoridades en el Foro de Abogados de la provincia de San Juan. El abogado Mergó, actual presidente, va por la reelección, pero nosotros hemos invitado a quien va a enfrentar a Mergó en las próximas elecciones, después de hacer la presentación ya oficial, ya está. Está en nuestro programa el abogado Marcelo Arancibia, muy conocido en el foro local, militante político, y nosotros queremos preguntarle a Marcelo 3-4 cosas que nos llaman la atención. Marcelo Arancibia, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Oscar, gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿Cómo nace su intención de presentarse a las elecciones del foro? Habida cuenta que va a correr contra el caballo el comisario, según una información que yo manejo. Bueno, todo nació ante la noticia de que se iba a presentar una lista vinculada a la Corte de Justicia de San Juan, lo cual implicaba la anulación del Foro de Abogados como una institución autónoma, independiente, fundamentalmente de la Corte, en la defensa de los intereses y los derechos de los abogados. Yo le pongo un ejemplo para que la audiencia entienda. Si su productor le avisa que está en espera una entrevista con el Diablo, claro, seguramente usted le va a hacer el reportaje. Por supuesto. Y si le hace un reportaje al Diablo, usted va a ganar el premio Pulitzer. Sí. Y después de que el premio Nobel recayó en un cantante, como es el caso de Bob Dylan, bueno, sí, seguramente también va a ganar el premio Nobel de literatura. Eso está muy bien para el periodista. Ahora, un abogado tiene derecho a defender a quien quiera, incluso al mismo diablo puede defender. Claro. Ahora bien, usted no puede, después de defender al diablo o defendiendo al diablo, presentar un currículum para ser abogado del Vaticano. Ajá. Hay una contradicción. Por supuesto. Hay un conflicto de intereses de representación. Entonces, si usted quiere defender los intereses de los abogados desde el foro, no puede tener representaciones que pongan en riesgo la autonomía y la independencia del foro de abogados. Y digo esto porque esta lista claramente es una lista que está vinculada con la Corte de Justicia. Y bueno, esto motivó que un grupo de colegas decidiéramos presentar lista. En este caso toca en mi persona encabezarla. Usted va como candidato a presidente. Como candidato a presidente. Ajá. Y bueno, a medida que se va acercando el cierre de presentación de lista, que esta tarde a las 20:30, nos enteramos de que el actual presidente del foro va a presentarse para una reelección. Entonces usted fíjese qué paradoja, el Foro de Abogados se termina convirtiendo en un pequeño laboratorio de la calidad institucional de los sanjuaninos, y es de esa calidad institucional que depende el ejercicio digno, noble, eficaz de la profesión de abogado. Por un lado, los que quieren controlar el Foro de Abogados para ponerlo al servicio de los intereses de los poderes públicos constituidos, y del otro lado, esta enfermedad que nos ha agarrado a los sanjuaninos, a los argentinos y en algunos países latinoamericanos, de perpetuarse en un cargo que en el claro, caso... y no democratizar el paso y el relevo. Claro, no permitir la renovación de autoridades, que es un principio básico de un sistema republicano. Entonces, si entre los abogados denostamos o no favorecemos estos dos principios, el de la independencia de un foro para que ejerza el control desde su autoridad institucional de la Constitución, para permitir no solamente el buen ejercicio de la profesión, sino también que el justiciable pueda acceder y tener una justicia a la altura de las necesidades de los sanjuaninos, sino también esta enfermedad de perpetuarse en el poder a como dé lugar. Entonces, esta elección se ha convertido en un pequeño laboratorio de la crisis institucional que padece San Juan, y como resolvamos los abogados esta crisis institucional, va a ser la manera en que podemos solucionar los graves problemas que tiene una profesión que, siendo la de abogado una profesión históricamente liberal, bueno, se ha precarizado de una manera
si bien a tono con la crisis y la decadencia generalizada que tiene este país de hace mucho tiempo, también producto de un poder público que no facilita las cosas, ni al justiciable ni a los abogados, para un ejercicio digno de la profesión. Hay una pregunta que yo me hago y se la traslado a usted. A ver, ¿por qué los abogados no han podido construir una institución que les permita tener una obra social digna? ¿Dónde está el error? Bueno, acá hay que remontarse un poco a la historia. Usted se acordará en los 90, cuando el gobierno de Carlos Menem con Domingo Cavallo modificaron el paradigma previsional de la Argentina. Se pasó del sistema público estatal a un sistema privado de las FJP. En ese momento los profesionales de todo el país entendían que pasarse a un sistema de autónomo implicaba un costo inaccesible o muy caro por aquellos años. Entonces la ley previó y que los profesionales de distintas ramas, derecho, medicina, ingeniería, arquitectura, etcétera, contadores, tuvieran su propia caja previsional. Eso fue una solución en los 90 porque significaba tener la posibilidad de aportar una caja jubilatoria con un coste accesible. Bueno, esto ha pasado más de 20 años, 25 años, y se ha invertido el tema de los costos. Hoy pagar una caja profesional es muy caro y el servicio que ésta brinde es muy malo, es muy limitado. No solamente no tenemos cobertura de salud médico o seguro de vida, sino que si un abogado se jubila en estos días, va a percibir una jubilación más indigente que la jubilación mínima que pueda pagar el ANSES. Esto es un problema muy delicado que ha generado en el foro de abogados un profundo debate y que exige que esta profesión, que considera capaz de resolver muchos conflictos jurídicos, sociales, tenga la capacidad de resolver su propio problema, que es un problema previsional. Nosotros tenemos que sentarnos urgentemente con la caja previsional, con los órganos del Estado que regulan esta caja, a los fines de encontrar una salida y que el abogado pueda jubilarse dignamente y tenga, mientras tanto, la cobertura de una protección social que hoy no la tiene. Aunque parezca increíble, el abogado que quiera tener esta cobertura social tiene que recurrir al sistema de las prepagas, porque no puede estar haciendo doble aporte, sea al sistema público o al sistema privado. También esto genera una nueva realidad, y es que la actividad de la profesión de abogacía no es solamente una profesión liberal, sino que también hay muchos colegas que tienen una relación de dependencia con el Estado y que sufren una doble imposición. Tiene que pagar la caja previsional y tiene que pagar al ANSES a través del descuento de ley. Entonces, bueno, todos estos problemas hay que resolverlo con mucha altura y seriedad y no caer en la promesa fácil o demagógica de que esto se resuelve ya sea o liquidando la caja o pasándose a un sistema que no nos recibe. Me parece que en esto se exige un diálogo y admitir una realidad. La caja como está no nos sirve, tenemos que cambiarla, tenemos que mejorarla, y tampoco se pueden tomar medidas que nos lleven al abismo y pongan en riesgo lo poco que tenemos. Ahora, esa caja, usted como candidato a presidente de esta nueva comisión del foro, pueden hacer un aporte sustancial a eso, ¿verdad? Sí, no se olvide que son dos instituciones distintas. Está bien. Ahora, nosotros sí creemos que acá hay que sentarse a conversar con las autoridades de la caja y mejorar las prestaciones de la misma, porque así como está, lo único que nos garantizan a los profesionales del derecho es una jubilación de indigencia y la desprotección total del punto de vista de la cobertura médica asistencial. A usted y al doctor Diego Seguí, sin ninguna duda, este año ha sido el año que más difusión han tenido a través de reportajes en muchos medios que antes les negaban reportajes, yo me acuerdo. O sea, ustedes han sobrepasado la noticia como denunciantes de causas que todavía no están claras, y en esa causa que no está clara, yo me refiero
a la denuncia contra José Luis Gioja por la contratación en forma directa de la ART para cubrir la salud de los estatales y cubrir a los trabajadores, a la policía y también a los chicos que van a la escuela secundaria o primaria con la obra social. Si tuvieran algún accidente podían asistir a ese organismo. Ahora, esa denuncia que ustedes han hecho, ¿en qué momento de juicio se encuentra? ¿Va a ir a juicio alguna vez? ¿Qué pregunta? Primero decir que no ha sido la primera ni la única denuncia que hemos hecho durante la gestión de José Luis Gioja, incluso en esta gestión. El tema es que ha sido la que más repercusión pública ha tenido, junto con la denuncia de Pelambre, producto de que creo yo que hay un cambio de clima en relación a la nueva gestión de Sergio Uñac en comparación con la de José Luis Gioja. El gobierno de Gioja era un gobierno con una fuerte vocación totalitaria, en el sentido de controlar los otros poderes, controlar la prensa, controlar los partidos políticos opositores. Bueno, acá hay un déjà vu en cuanto al foro de abogados, porque hay una lista que se va a presentar seguramente, si es que no se ha presentado, claramente responde a esa idea de que para gobernar hay que controlar, incluso hasta al propio foro de abogados de San Juan. No hay institución que no puede estar fuera del ámbito de control político para poder garantizarse esa gobernabilidad. Me parece en ese sentido que acá hay un cambio de época y bueno, la prensa se ha abierto más a recepcionar cuestiones que, bueno, por sí solas aparecen como irregulares y que la sociedad ha entendido que la justicia tiene la obligación de darle una respuesta a la ciudadanía sanjuanina sobre los seguros que el Estado contrató en forma directa por más de 10 años con la RT y otros seguros más del Instituto Autárquico del Seguro de Entre Ríos. Bueno, esta causa ¿cómo está? Esta causa está lamentablemente paralizada, con una muy mala señal por parte de la Fiscalía de Estado de la provincia de San Juan. Usted sabe que este es un delito, o son varios delitos contra la administración pública, y la única persona jurídica que se pueda hacer parte, querellante, a los fines de coadyuvar con el juez y el fiscal penal para establecer la verdad, establecer quiénes son los responsables y ver la posibilidad de recuperar el dinero perdido, es la Fiscalía de Estado. El nuevo fiscal de Estado, que se hizo parte, o sea, asumió su cargo con posterioridad a la denuncia, manifestó que él tenía dos cuestiones a resolver urgentemente. Una era la denuncia de la RT y la otra era la causa Pelambre. Bueno, en la denuncia de la RT, al poco tiempo el fiscal se deshizo de sus palabras y dijo que habían errores técnicos en la requisitoria fiscal, es decir, el pedido de investigación concreto que hace el fiscal penal Galvani, por lo tanto él no se iba a hacer parte querellante. Esto hace una muy mala señal al Poder Judicial, que es un poder tradicionalmente que mira la política antes de actuar, antes de reaccionar. Entonces, si no hay acompañamiento del Ejecutivo Provincial a través del Fiscal de Estado, la justicia termina planchando la investigación como pareciera a todas luces que está ocurrido, porque ni siquiera el juez ha resuelto un planteo que se nos tenga como amigos curiae, amigos del tribunal, que sin ser parte querellante podemos colaborar, contribuir para esclarecer la verdad. Esto es un tema muy delicado. Nosotros entendemos que está equivocado desde el punto de vista jurídico el fiscal de Estado, porque hay fallo de nuestra Corte de Justicia de San Juan que establece que la requisitoria, el pedido de investigación que hace un fiscal penal no tiene que ser tan puntilloso como pide el doctor Albo, sino que vale la mera denuncia de la existencia de un delito para que el Estado, en defensa de sus intereses, haga parte querellante. Esto se ha ido resuelto, por ejemplo, en la causa muy conocida de la megacausa de las expropiaciones, claro, donde el Estado se puso al hombre como parte querellante, gran parte de la investigación, y se ha logrado avanzar lo que se ha avanzado. Bueno, parece que acá no se tiene ese interés. En el otro tema, que es el tema Pelambre, si bien la Fiscalía se ha hecho parte querellante, hay que decir que los argumentos que vierte en su escrito la Fiscalía de Estado para nosotros no son tales. En primer lugar, es falso que la provincia de San Juan haya conocido tardíamente la existencia de ese megabasurero. Esta existencia... Ahí lo interrumpo. Sí.
Hay un exfuncionario que dice que el gobierno de San Juan sabía desde el 2004 del basurero. Es imposible que está en un reportaje que le hacen en el Nuevo Diario. Claro. Es imposible que la provincia no haya sabido a través de sus órganos competentes, como el Ministerio de Minería y la Dirección de Hidráulica, de que esta empresa chilena, Los Pelambres o Antofagasta, estaba tirando desechos tóxicos sobre el territorio argentino, sobre la laguna y sobre las nacientes del río Las Carnicerías, que contribuye al río San Juan, y que ya una pericia del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación ha establecido de que contamina. Entonces, ese argumento no es creíble, que la provincia no haya sabido o que Glencore haya avisado tarde. Además, termina siendo un argumento que solo beneficia a los CEOs de Pelambre. Claro. Porque si se ha denunciado a los CEOs de Pelambre por el delito de usurpación, si no hay clandestinidad no hay delito. El único beneficiado en realidad es la empresa. Entonces me parece que esta argumentación que fundamenta la petición de ser parte querida ante la Fiscalía de Estado, lo único que tiene como propósito es salvar de este escándalo al anterior gobierno y al actual gobierno provincial. ¿Por qué? Porque son ellos los que firmaron un acuerdo con Pelambre que procuraba solamente el aislamiento de la mega escombrera por 10 años a cargo de los chilenos, más 5 años de control del agua. Luego ese pasivo ambiental quedaba eternamente para los sanjuaninos, quienes tendríamos que asumir el costo de remediar un desastre ambiental que probablemente lleve décadas o siglos hacerlo. Entonces la Fiscalía de Estado también se pone en una posición que tiene que demostrar si es la Fiscalía del Estado de la provincia de San Juan o es la Fiscalía del Gobierno de San Juan, de este y del anterior. Porque acá ese convenio que firma la provincia de San Juan con los Pelambres es absolutamente inconstitucional. Y es muy probable que si el fiscal penal Maldonado, que investiga esta causa, lo estudia a profundidad, bueno, es muy probable que las consecuencias no solamente queden reducidas a las autoridades de las empresas privadas, sino también a las autoridades provinciales que omitieron hacer algo a tiempo o celebraron un convenio nulo de nulidad absoluta porque se estaba disponiendo sobre cuestiones que son jurídicamente indisponibles. No es disponible en un convenio ni el territorio nacional ni el medio ambiente de los sanjuaninos. Entonces, bueno, me parece que la actitud en este caso de la Fiscalía es en defensa del gobierno y no en defensa del Estado de San Juan. Y como te decía, Oscar, están poniendo en tela de juicio si se trata de una Fiscalía de Estado o una Fiscalía del Gobierno. Si es una Fiscalía de Estado, va a tener que pedir también explicaciones a los funcionarios que firmaron ese convenio. Ahí apuntaba yo. Yo apuntaba ahí, de que existe incumplimiento de los deberes de funcionario público manifiesta, que están en condiciones de un flagrante delito que es incumplimiento de los deberes de funcionario público, y de eso no se pueden hacer los desentendidos. Bueno, en nuestra presentación judicial, en el Foro Civil de la Justicia Federal, donde se está tramitando la demanda entre las empresas por daños y perjuicios, y donde la provincia interviene como tercera interesada, y de ahí nace ese famoso y desdichado convenio que empieza la gestión de Gioja y la culmina la gestión de Uñac. Nosotros sostenemos que no solamente es nulo de nulidad absoluta por inconstitucional, sino que también el juez deberá tomar los recaudos de mandar a la justicia penal a los funcionarios que participaron de ese convenio, porque yo creo que eso, además de delictivo, es rayano con la traición a la patria. Haber permitido que más de 55 millones de toneladas de residuos tóxicos se depositen en el territorio argentino, que han violado nuestra soberanía nacional, han afectado el medio ambiente, y que se celebre un convenio en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional que prohíbe taxativamente el ingreso y la permanencia de residuos tóxicos, bueno, tiene toda la forma de un incumplimiento de los deberes de funcionario público como mínimo. Y eso es lo que hemos pedido al juez federal, que determine y que, bueno, pase las actuaciones al área penal que corresponda, si es que se queda acreditado en estos términos. Marcelo Arancibia, ¿en qué se basa su campaña para ser presidente del Foro de Abogados de San Juan? ¿Qué le dice a sus colegas por qué lo tienen que votar, y en qué se diferencia usted con los que quieren continuar? Bueno, el Foro de Abogados tiene que ser una institución independiente de los poderes públicos.
para poder cumplir su rol, que es proteger la actividad profesional de los abogados. Un foro de abogados que esté manejado desde la Corte o de otros poderes públicos, o que se crea que el foro de abogados es una institución donde atornillarse año tras año, como es el caso del actual presidente, que quiere presentarse a una reelección, no beneficia a mejorar la calidad de nuestra profesión. Tenemos problemas serios, lo hemos hablado, el tema de la caja previsional, tenemos problemas muy serios en cuanto al coste impositivo de litigar. Esta Corte está llevando a la justicia a ser una cuestión elitista, donde solamente el que tiene recursos económicos puede acceder y el que no, bueno, tendrá que no tener las garantías constitucionales que prevé. Es cierto que los abogados en San Juan, para poder litigar, tienen que pagar ciertas costas que lo hacen uno de los más caros del país, a San Juan. Sí, a nosotros se nos ha incrementado muchísimo las tasas de justicia para poder litigar y se sabe que hay ramas del derecho donde, por ejemplo, cuestiones laborales, cuestiones de alimentos, cuestiones de familia, las personas que necesitan el acceso de justicia es personas que carentes de recursos, un trabajador no cuenta con dinero para poder demandar, una mujer que ha sido abandonada con sus hijos por su marido está sin recursos. Entonces, si usted encarece los tributos de que ya por sí cobrar impuestos para acceder a la justicia y lograr la tutela judicial es de cuestionable constitucionalidad, si usted lo encarece a los fines meramente tributarios, tienen que ser conscientes, en este caso la Corte, de que lo que no se consumen son derechos, son garantías, y con eso no hay que confundir un derecho constitucional con un artículo de consumo de un supermercado, no es lo mismo. Y acá se está poniendo en juego. Pero bueno, tenemos también un problema de que la Corte permita la participación y escuche a los colegas. Anteriores autoridades se han cansado de presentar notas, recursos, para que se reconsidere algunas decisiones que consideramos los abogados erradas y que termine perjudicando no solamente la actividad nuestra, sino también al justiciable. Vamos a ver si cambiamos el método para hacerle entender a la Corte que se están equivocando en muchas cosas. Tal vez uno de los métodos sea educar, esto dicho con respeto, a los miembros de la Corte. Por ejemplo, si vuelven otro tarifazo más de aumentar las tasas, con lo cual impide el ejercicio de la profesión, porque gran parte de la sociedad no puede pagar esos recursos, bueno, le mandaremos de regalo algún libro, alguna teoría económica, por ejemplo, la curva de Laufer, que dice que si usted, a los fines de aumentar los ingresos tributarios, lo único que hace es aumentar los impuestos, bueno, el resultado final es que va a recaudar menos de lo que antes recaudaba. Y acá, insisto, lo que se priva a la sociedad de consumir son derechos y garantías constitucionales. Por eso, esto de los impuestos tributarios son, además de dudosa constitucionalidad, hoy son tan caros que están haciendo que la justicia sea una actividad muy elitista, y esto va a contrapelo de un sistema democrático y republicano como prevé nuestra nación, nuestra provincia. Abogado Marcelo Arancibia, gracias por venir, ha sido muy clarita su exposición, nos estaremos encontrando y lo vamos a invitar dentro de unos días cuando ya esté en pleno en campaña. Sabemos que usted es un luchador y que seguramente va a batallar bastante para que lo voten a esta propuesta de esta lista. ¿Cómo se va a llamar? Foro Independiente. Bien.